En una lujosa empresa del centro de Madrid, una joven madre llamada Lucía intentaba equilibrar lo imposible. Su trabajo como asistente de oficina y el cuidado de su pequeño hijo, Mateo, de apenas 6 meses. Aquella mañana, no tuvo más opción que llevarlo consigo al trabajo, con la esperanza de que nadie lo notara. Sin embargo, el llanto del bebé atrajo miradas frías y murmullos de sus compañeros. Algunos se quejaron, otros se burlaron, y uno, el más poderoso de todos, el dueño de la empresa, don Alejandro Herrera, un multimillonario conocido por su carácter implacable, salió de su oficina con una mirada que heló la sangre de todos. Nadie podía imaginar lo que haría después. Lucía trabajaba en esa compañía desde hacía poco más de un año. Era eficiente, amable y siempre cumplía con todo, pero su vida se había vuelto un reto constante desde que su esposo la había abandonado poco antes del nacimiento de Mateo. Vivía en un pequeño apartamento a las afueras de la ciudad, y cada día debía viajar horas para llegar a tiempo a su empleo. Aún así, nunca se quejaba. Lo único que la mantenía firme era el deseo de darle a su hijo un futuro mejor. Sus compañeros, aunque la toleraban, la miraban con cierto desprecio. Consideraban que una madre soltera con un bebé no pertenecía a una empresa de prestigio. Ese día, una fuerte lluvia había provocado el cierre del pequeño centro de cuidado donde Lucía dejaba a Mateo. No tuvo otra alternativa. Lo envolvió en una manta, lo colocó en una canasta y con el corazón acelerado, lo llevó a la oficina. Pensó que lo mantendría dormido bajo su escritorio mientras trabajaba. Pero los bebés no entienden de planes, y Mateo comenzó a llorar justo cuando el silencio reinaba en la oficina. El primer en reaccionar fue Claudia, su supervisora, una mujer arrogante que siempre había tenido un problema con Lucía. «Esto es una oficina, no una guardería», murmuró con desdén, asegurándose de que todos la escucharan. «Si don Alejandro se entera, te despedirá sin pensarlo». Lucía intentó calmar al bebé, disculpándose en voz baja, pero los murmullos crecieron. Y entonces, las puertas del despacho principal se abrieron. El propio don Alejandro salió con su habitual porte serio, impecablemente vestido con su traje gris. Su mirada se clavó en Lucía, y el silencio fue absoluto. Nadie respiró. Lucía tembló, esperando lo peor. Don Alejandro se acercó lentamente. Observó al bebé y luego a ella. Durante unos segundos, no dijo nada. Todos pensaban que la despediría en el acto. Pero, de repente, su expresión cambió. Se agachó, miró al pequeño Mateo y le sonrió con una ternura que nadie había visto jamás en él. «¿Y este pequeño caballero quién es?», preguntó con una voz cálida. La oficina entera quedó atónita. Lucía, sin saber qué decir, apenas murmuró: «Mi hijo, señor. No tuve con quién dejarlo hoy. Lo siento mucho. No volverá a pasar». Don Alejandro asintió lentamente, pero en lugar de enojarse, dijo algo que nadie esperaba: «Lucía, no tienes por qué disculparte. Nadie debería tener que elegir entre su trabajo y su hijo». Luego, sin perder tiempo, llamó a su secretaria personal. «Desde hoy, habiliten una sala para cuidado infantil dentro de la empresa. Quiero que esta madre pueda trabajar tranquila». El silencio se transformó en susurros de asombro. Claudia, roja de vergüenza, no podía creer lo que oía. Los empleados se miraban entre sí, sin comprender cómo aquel empresario, famoso por su dureza, estaba mostrando tanta compasión. Con el paso de los días, don Alejandro comenzó a interesarse más por la situación de Lucía. Descubrió que había estado trabajando horas extras para poder pagar las medicinas de su hijo, que dormía apenas unas horas por noche, y que aún así llegaba puntual cada mañana. Un día, la llamó a su oficina. Lucía, nerviosa, pensó que quizá iba a reprenderla, pero él la recibió con una sonrisa. «Eres una de las empleadas más dedicadas que he tenido. Quiero ofrecerte una promoción, con un salario que te permita cuidar de tu hijo sin preocuparte tanto». Lucía no pudo contener las lágrimas.
Nunca nadie había hecho algo así por ella. En ese momento, comprendió que detrás de la fachada fría del millonario había un corazón noble. Lo que ella no sabía era que don Alejandro también había perdido a su esposa años atrás, justo después del nacimiento de su hija. Desde entonces, había cerrado su corazón y se había refugiado en el trabajo. Pero ver a Lucía y a su bebé le había recordado lo que realmente importaba. Semanas después, la empresa había cambiado. Don Alejandro implementó políticas de apoyo a madres trabajadoras, guarderías internas y horarios flexibles. Todo gracias a una mujer humilde que un día se atrevió a traer a su bebé al trabajo. Un mediodía, cuando Lucía bajó al comedor con Mateo en brazos, el personal la recibió con sonrisas. El ambiente era distinto, más humano. Y cuando don Alejandro entró, todos se levantaron. No por miedo, sino por respeto. Se acercó a Lucía, acarició la cabeza del pequeño y dijo con voz emocionada: «Gracias por recordarnos lo que significa tener un corazón». El silencio fue reemplazado por un aplauso unánime. Y en ese momento, Lucía supo que su vida, y la de muchos otros, había cambiado para siempre. Porque a veces, un acto de valentía y amor puede transformar incluso los corazones más duros.